Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, la voz de los claretianos en este continente. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la pastoral bíblica, de seguir animando a nuestras comunidades hispanohablantes de que hagan suya la propuesta del reino, de este Jesús que se hace cercano, de este Jesús que tiene compasión, de este Jesús que no abandona a la comunidad hambrienta de palabras liberadoras. Y qué placer, hermanos y hermanas, es de verdad compartir con ustedes esta palabra que nace de verdad desde la experiencia de ir releyendo a Jesús en sus gestos más humanos. Hoy nos va a presentar así como un Jesús un poquito distante, un Jesús solamente preocupado por un cierto grupo, pero al final vamos a ir viendo cómo este Jesús se transforma ante la necesidad de la comunidad. Porque Jesús es por eso que es pastor bueno, buen pastor, porque es capaz de conmoverse, es capaz de cambiar su opinión cuando hay necesidad, cuando hay hambre, cuando la gente camina como ovejas sin pastor. La lectura que vamos a reflexionar es para el domingo 18 de julio, y antes de comenzar con esta lectura me gustaría evocar, pedirle a Dios una oración por toda la gente que vive en violencia, por toda la gente que sufre, por toda la gente que camina en la vida como ovejas sin pastor, y también por todos los pastores que solamente aprendieron a ser pastores en libros, en oficinas, en aulas, en seminarios, pero nunca han caminado con la gente. Pido por ellos para que se conviertan, para que abran el corazón y aprendan que el verdadero pastor es el que se solidariza con el pueblo, es el que cambia de opinión, es el que es flexible a los planes de Dios. Espíritu de Dios, te invoco para que tú vengas en nuestra ayuda. Tú sabes que nuestra iglesia en algunas ocasiones va a la deriva. Tú sabes que a veces como pastores hemos fallado porque no hemos cuidado a nuestras ovejas. No hemos buscado a la oveja que es débil. Nos hemos separado de tu amor, nos hemos ido por otros caminos, pero tú en vez de abandonarnos siempre nos envías pastores que vienen a buscarnos, que vienen a hablarnos al corazón por medio de la palabra. Te pedimos que en esta semana tú nos cuides, tú nos guíes, tú te hagas palabra liberadora, tú te sientes con nosotros a nuestra mesa y compartas nuestro pan, bendigas nuestro trabajo y nos des salud para poder seguir en el camino de construir una comunidad mucho mejor. Todo esto te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo, nuestro hermano, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado de Marcos del capítulo 6, versículo 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y les dio lástima de ellos. Sintió compasión porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra de Dios.
dejamos un poquito de tiempo para que esta palabra se encarne en nuestro corazón. Imagínense que ustedes están también buscando a Jesús por muchos caminos, a este Jesús que a veces parece que se nos pierde. Imagínense que son invitados a sentarse a la mesa de Jesús, a comer pan, a escuchar su palabra liberadora. Imagínense que Jesús también nos ve con amor, con compasión y que nos invita a recibir su mensaje de una manera única, como si fuéramos los únicos que existimos para Jesús. Así es el amor de Dios, hermano y hermana, que te hace sentir especial, que te hace sentir que para Dios tú eres único e irrepetible y que te ama, como dice el Papa, Dios no se cansa de perdonar. Efectivamente, Dios no se cansa de perdonar, porque estos son los rasgos esenciales de este Dios que nos lo fue revelando nuestro hermano Jesús. Así que con estas palabras me gustaría comenzar para que ustedes sientan esta ternura de un Dios, de un Jesús que va a ir aprendiendo a ser pastor, parece ser que Jesús no aprendió a ser pastor por el libro o por los rituales o por imposición de manos. Jesús aprende a ser pastor o el pueblo le empuja a ser pastor. Vamos a ir viendo ahorita un momento. Este texto que acabamos de escuchar se centra, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo Jesús había enviado de dos en dos a la comunidad para curar, les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos, solamente sobre los espíritus, sobre la enfermedad. Jesús no le dio la autoridad para someter a la gente, para someterlos y forzarlos a que aceptaran su misión, y los envió con una misión concreta y específica. Vayan a curar, salgan a que su prédica, su mensaje sea liberador. Entonces parece que los discípulos, los apóstoles se van, predican y después el Evangelio de Marcos nos presenta un bloque donde nos narra un episodio muy, muy dramático. El asesinato de un hermano muy querido del Bautista, de Juan el Bautista. Se entremezcla esta narración con el anuncio de Jesús, con el envío de los apóstoles. Se entremezcla la narración de la muerte, del asesinato de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan este episodio, Juan, profeta apocalíptico que denuncia la injusticia y que parece que se mete en problemas con el sistema político representado por Herodes. Entonces ahí se mezcla también un poquito el mito, ¿verdad?, de las mujeres que traman prácticamente cómo aniquilar a Juan en la figura de Herodías y de Salomé. Esta es una parodia, realmente este es un género literario donde la mujer siempre es vista con sospecha, como intriga, ¿no? Casi como una Jezabel que aparece también por allí, aniquilando a los que les representan peligro. Bueno, después vienen los discípulos de Juan, toman el cuerpo de Juan, del maestro, y lo entierran, desaparece la escena y ahora nos presenta esta nueva, se vuelve a conectar con la escena previa donde Jesús había enviado a los apóstoles a predicar y ahora regresan y le cuentan a Jesús lo que han hecho, lo que han realizado. Y yo creo que siempre es bueno, hermanos y hermanas, celebrar, contar las cosas buenas que nos han sucedido. Hay personas que tienen una obsesión por contar todo lo negativo, todo lo malo. Y yo digo, a ver, ¿dónde vas a contar la bendición de Dios? ¿En qué momento de tu día encontraste la presencia de Dios? Es cierto que hay muchos signos de muerte, es cierto que hay muchos momentos difíciles donde parece que Dios no está. Pero en esos signos de muerte también uno tiene que aprender a ser agradecido, porque a lo mejor vamos a encontrar a Dios en la simplicidad de la vida,
en la amistad, en una llamadita con la persona que queremos. No traten de buscar a Dios de una manera extraordinaria. Yo a veces les digo a manera de broma que cada vez que salgo de mi departamento estoy viendo que no venga la nube y me lleve, porque tengo miedo que también se abran los cielos y se oiga la voz del cielo de Dios que me dice: tú eres mi hijo amado. Hermano y hermana, yo no necesito de nubes, de eventos extraordinarios para sentir que soy amado de Dios. Y no porque yo haya hecho algo bueno, no porque yo me lo merezca, no porque yo haya sido consagrado, porque se me impusieron las manos, simplemente porque esa es una decisión de Dios de amar, de querer, de cuidar a las personas que tratan o que tratamos de seguir sus caminos. Y yo creo que esto es lo que debemos de ir descubriendo, esta presencia de Dios en nuestra vida de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera donde podamos ser medios de sanación para otra gente. Yo les comenté en otra ocasión de el pajarito que hizo su nidito aquí enfrente del departamento. Bueno, para mí eso me ayudaba a reflexionar, de decir, mira cómo la madre del la pajarita no abandona a sus crías, ¿no? Cómo está atento. Yo pensaba que no había padre hasta que apareció el pájaro, y bueno, porque estaba de curioso viendo a ver cuánto habían crecido los pajaritos y casi que me anda picando. ¿Cómo Dios no abandona? ¿Cómo los animalitos tienen este instinto maternal de cuidar, de proteger, de traer alimento? Dios también así no nos abandona. Entonces, yo creo que siempre es bueno también reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos ocupemos solamente de las cosas negativas. Empieza a valorar tus bendiciones, empieza a compartirlas, empieza a decirlas. Así como esta comunidad llega, pero no es lo que ellos hicieron, realmente es la función del Espíritu de Dios que estaba trabajando en ellos. Lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y bueno, lo que habían hecho y lo que habían enseñado, pues todavía tienen mucho que aprender. Como que este es un episodio donde se les da a la comunidad, a los discípulos, a las discípulas, el poder del Espíritu de Dios, que trabaja, que es efectivo cuando la gente está dispuesta a compartir la fe. Pero recuerden que este es un adelanto, porque esta comunidad va a tener que aprender a enseñar y a descubrir quién es Jesús y cómo seguirle y cómo ser fiel, y a veces no va a ser fácil. Así que, hermano y hermana, si en un momento de tu vida tú descubres la presencia de Dios porque has enseñado bien, porque las personas te dicen que gracias a tu prédica, que gracias a tu servicio han encontrado paz, pues es como que uno se siente bien, como que uno dice, bueno, valió la pena. Pero no siempre va a ser así. Va a haber momentos donde uno no va a ver los frutos. Y sin embargo, hay que seguir trabajando, hay que seguir cuidando de nuestra casa común, hay que seguir firmes con la mirada en la misión de Cristo Jesús. Y una vez que le reportan a Jesús lo que han hecho, fíjense, Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Parece ser que Jesús aquí se presenta muy humano. Muchas personas han querido interpretar esto como el cumplimiento mesiánico de que el reino de Dios ha llegado, pero el reino de Dios que volvería a ser como la restauración del pueblo de Israel, porque se creía que una vez que se predicara, que los 12 predicaran al pueblo de Israel, Dios iba a restaurar al antiguo Israel, iba a formar al nuevo Israel, y estos iban a ser los signos. Los signos es
estar en un lugar aparte, tener una comida, porque aquí más adelante también va a hablar de comida, y luego el episodio que sigue inmediatamente, yo no sé por qué lo cortaron los liturgistas, este episodio debería de estar conectado a la multiplicación, entre comillas, multiplicación de los panes, porque enseguida viene esta primera multiplicación de panes, porque la gente tiene hambre. La gente verdaderamente está como oveja sin pastor, desnutrida, hambrienta, no solamente de la palabra de Dios, sino hambrienta también en su cuerpo. Y no se puede ser seguidor de Jesús con el estómago vacío. Jesús, por eso es que es buen pastor, porque provee. Entonces, muchas personas, muchos especialistas en la Biblia creen que Marcos está tratando de enfatizar esta idea del cumplimiento mesiánico, de decir, este es el tiempo oportuno donde se va a restablecer la época, el periodo mesiánico con las 12 tribus de Israel. El problema es de que Jesús parece ser que en este momento, primero no dice que son que no son 12, sino que son los apóstoles, son los enviados. Y bueno, no sabemos cuántos eran. Segundo, parece ser que Jesús no le contesta nada, no les contesta con la afirmación que la comunidad quería, de decir, ok, estamos ahorita reportándote lo que hemos hecho, el tiempo mesiánico se ha cumplido, ahora nosotros hemos hecho tu parte, hemos evangelizado, hemos llevado la palabra, la gente se ha convertido, hemos sanado, hemos curado, pero solamente al pueblo de Israel. Y ahora le tocaría la parte de Jesús de decir, vengan a este lugar y esperemos que Dios intervenga y que se establezca este tiempo especial mesiánico donde nuevamente Israel va a ser el centro de la salvación, va a ser el centro de la historia. Jesús no contesta nada, porque probablemente para Marcos, por lo menos para Marcos, Jesús no quiere nuevamente restablecer el antiguo pueblo de Israel. En Marcos, Jesús no está interesado por formar el reino davídico. Por eso es que Jesús parece callado. Lucas, cuando retrabaja este texto, dice que Jesús contesta que se van a sentar en los 12 tronos y que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús en Marcos no tiene esta afirmación. ¿Por qué? Porque probablemente Jesús no quiera establecer el reino de Israel. ¿Y por qué Jesús no querrá establecer el reino de Israel? Porque esto implicaría que Dios sigue siendo un Dios exclusivo, nacionalista, de corte davídico, y los otros pueblos se quedarían de alguna manera sometidos a las migajas de lo que cae de la mesa del pueblo que se alimenta de la abundancia en los tiempos mesiánicos, y mientras la otra gente, pues ahí está, debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Y cómo sabemos esto? Por el silencio de Jesús. Jesús no dice absolutamente nada, solamente dice vénganse. Y fíjense qué interesante, parece que Jesús los va a servir. Jesús se preocupa por su comunidad. Yo creo que esta es una gran lección que debemos de aprender, o que deben de aprender los obispos, de cuidarse por el bienestar de los que le colaboran en la misión, de los que colaboramos en la misión. Yo lo hablo por mi propia experiencia. Yo soy de las personas que espero conflicto, espero que las personas rechacen tu prédica, tu enseñanza, porque no están de acuerdo, porque les invitas prácticamente a desaprender nociones que ya tienen bien enraizadas en los huesos acerca de quién es Dios, quién es Jesús. En su mundo simbólico ya todo está bien acomodado, y de pronto tú vienes a sacudirles y decirles, esa idea que tú tienes de Jesús no es la correcta.
le vienes a mostrar a Marcos con su Galilea, con su periferia, con su idea preciosa de que los últimos sean primeros, que el que quiera ser servidor, que el que quiera ser primero que se haga esclavo, servidor de todos, y que en la familia de Jesús todo el mundo puede ser hermano y hermana. Bueno, con esas ideas la gente se siente un poquito desubicada. Entonces, yo entiendo que los problemas que puedo tener de la gente de afuera es porque les estoy retando, les estoy invitando, les estoy enseñando a ver a Jesús de una manera distinta. Y puede haber resistencia, y yo lo entiendo, y puede haber miedo y lo que ustedes quieran. Pero a lo que yo no estoy acostumbrado, a lo que yo no espero, es que los propios problemas no me vengan de afuera, me vengan de dentro, son internos. Los grandes problemas que yo he tenido en mi ministerio, las grandes crisis de mi sacerdocio como maestro, o las grandes noches que he perdido el sueño, o incluso las veces que he llorado porque no entiendo mi vocación, no es porque dude, es porque la gente de adentro me ha puesto realmente piedras en mi camino. Han sido mis propios hermanos, ha sido el superior en algunas ocasiones, han sido algunos obispos donde me han dicho: tú no eres persona bienvenida, tú aquí no puedes enseñar, aquí en el seminario tú no puedes dar clases. Y tú dices: bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, la palabra de Dios no está encerrada, la palabra de Dios tiene que liberar. Y uno tiene dos opciones. Decir: bueno, voy a decir lo que tú me digas, voy a enseñar lo que tú quieras. Pero la persona que se ha encontrado con el Evangelio de Marcos o con los Evangelios y ha descubierto a Jesús como maestro, modelo de enseñanza, yo por lo menos no estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a cambiar. Para mí lo más importante es ser fiel, mantenerme firme en los principios de Jesús. Y si a algunas personas les cuesta trabajo, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces Jesús parece, fíjense, Jesús parece que cuida, que protege, que se da cuenta que la misión es desgastante y quiere a este pequeño grupo de decir: vámonos a un lugar solitario, vámonos para que descansen. Ojalá y que los obispos le dijeran a sus sacerdotes: han trabajado mucho, descansen, relájense. Pero ¿saben qué? A veces la institución explota a sus sacerdotes, los exprime, de verdad, les saca hasta la última energía y nunca es suficiente. Y el día que ya no los necesita, ese día casi que les dice adiós. Si te vi ni me acuerdo. Esa no es la actitud de Jesús. Uno debe de estar preocupado de la gente que le colabora. Uno debe de estar viendo qué está sucediendo en la vida del hermano y de la hermana que comparten misión. Y lo más importante, que uno debe ser ministro, sanación para su propio cuerpo. No podemos exponernos ni nuestro propio cuerpo ni nuestra propia salud en desgastarnos por la misión. La primera misión es: cuídate, relájate, descansa, duerme bien, come bien. Deja a un lado todas esas cosas negativas que te roban tu paz, tu tranquilidad. Vete a un lugar solitario. Qué hermoso texto, de verdad, para reflexionar. Qué hermosas palabras de Jesús. Date un momento en tu vida.
Yo estoy hablando desde la experiencia de Estados Unidos. Yo sé que esta experiencia no es la misma para otra gente que pueda vivir en otro país o en alguna comunidad rural. Pero aquí este sistema político, económico, es deshumanizador. No te da tiempo para disfrutar, para reflexionar, para cuidar tu cuerpo. Vivimos como si fuéramos máquinas, nos levantamos, nos vamos al trabajo, del trabajo a la casa, descansamos, otra vez nos levantamos. Esta es la rutina siempre. Esta es la rutina siempre. De tal manera que ya no hay distinción entre lo humano y la fábrica. O sea, todo es producción, producción, producción. Este sistema te quiere mientras tú le produzcas, mientras tú le seas útil. El día de mañana que tú ya no sirvas o que tengas una enfermedad, ese día te despiden y hay 10 personas preparadas para ocupar tu puesto. Lo que decía Carlos Marx en la ética del esclavo y del amo, refiriéndose a un filósofo que se llamaba Hegel, el amo o el imperio o el sistema es tan perverso que quiere solamente lo que la persona oprimida produce. No quiere la historia de la persona, quiere el producto del trabajo. A esta gente aquí en Estados Unidos no le importa tu historia, no le importa tus valores, no le importa tu cultura, no le importa qué es lo que está pasando en tu cabeza, no le importa si se te murió tu tío, tu madre, tu padre. A esta cultura le importa que tú produzcas, que tú produzcas, que tú produzcas. Y solamente así produciendo eres útil al sistema. Desechables aquí no caben. Desechables que no producen, que consumen, parásitos, aquí no. ¿Y qué es lo que esto crea? Una disfuncionalidad. ¿Qué es lo que esto crea? Que no nos da tiempo ni siquiera para cuidarnos nosotros mismos. Comemos mal, dormimos mal, pensando que cuando ya me jubile es que entonces sí me voy a cuidar, me voy a ir a mi país y entonces allá sí voy a estar bajo un árbol acariciando al perro lanudo y a un lado bebiéndome la cerveza o tomándome un tequila. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que no vamos a llegar a esa época maravillosa porque el sistema antes nos ha robado nuestra juventud, nuestros años y nuestra energía. Tristemente, yo he conocido, por lo menos en este año, 2 casos de personas que por querer ganar más dinero cuando se jubilen, no aceptaron la jubilación 5 años antes, dijeron, no, me aviento los otros 5 años trabajando para tener más dinero y así gozarlos. Pues, ¿qué creen? 2 personas de ella ni siquiera llegaron al primer cheque, se murieron. Y luego dicen, ay, es que Dios así lo quiso. No, Dios no lo quiso. El sistema perverso que no te dio oportunidad de cuidarte, de proteger tu cuerpo. Y esto está bien en el ámbito económico, porque así se mueve este mundo capitalista perverso, devorador. Y la iglesia, nos cuidamos, cuidas tu cuerpo, hermano y hermana, comes bien. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo voy a comer bien si no tengo ni un salario? Si no tengo dinero, si tengo una familia que alimentar y ni siquiera me alcanza para vivir dignamente. Todo esto parte de una idolatría. Por eso el hecho de que Jesús se retire de su comunidad, de la comunidad y quiera cuidar a los suyos y quiera cuidarse también él, damos por hecho que también él se va a cuidar para decir, vénganse a un lugar para que descansemos, porque dice que eran tanto el ir y el venir que no les quedaba ni tiempo para comer. Esta idea de que no les quedaba ni tiempo para comer es para conectarla con la multiplicación de los panes, que no sé si la próxima semana saldrá el evangelio, pero esta es la realidad de la gente, el sistema de producción.
Y Jesús parece que rompe con ese ciclo de decir, yo no voy a ser más un instrumento de hacer. Es necesario también el descanso, es necesario también estar en paz, alejado. Esto es lo que Jesús tiene en mente, por lo menos, y que lo refleja en este episodio, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Una exageración, porque uno puede comer, bueno, tenemos que ver también cómo eran las comidas, ¿verdad? Comerían al estilo de McDonald's, que pides la cajita feliz por la ventana y a 2 segundos ya te la dan acá en la otra ventanita. Pues rápido comes. Mire hasta dónde hemos devaluado el sentido de la comida, ¿verdad? Comes en el carro cuando vas manejando, ya no te puedes sentar a comerte la historia de la familia, a compartir vivencias. Todo eso se ha perdido. Todo eso con este sistema se ha olvidado. Y estos valores son los que tenemos que ir recuperando. Entonces se van aparte en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Pues qué tan tranquilo y qué tan apartado. Parece que la comunidad sabe a dónde van. Muchas personas les cuesta trabajo situar geográficamente el lugar de donde Jesús está. Recuerden que está en torno al lago de Galilea. ¿A qué sitio se fue? Algunas personas creen que se fue a otro territorio para escapar de Herodes, porque estaba en el territorio de Herodes, donde mataron a Juan. Entonces el hecho de que salga es como una advertencia huyendo. Puede tener algún rasgo histórico. Sale del dominio del territorio del que mató a Juan, de Herodes, porque si mataron a Juan, al maestro, recuerden que probablemente Jesús era discípulo de Juan, y que a la muerte de Juan, Jesús tomó las riendas del movimiento y muchas personas del movimiento de Juan se pasaron con Jesús y otras por ahí siguieron todavía en las enseñanzas al estilo de Juan, ¿verdad? Bueno, entonces muchas personas creen que Jesús sale del territorio, del dominio de Herodes y se va a la frontera, se va a otro territorio para no estar al alcance de la mano del Herodes, del faraón representado en Herodes, que ha matado al profeta apocalíptico llamado Juan el Bautista. Y entonces, ¿cómo es que la gente también sale? Es como si salieran en un éxodo a la inversa, ¿no? Todo mundo sale. Si hay peligro, todo mundo se va. Por allí, a veces en algunos episodios, especialmente me viene a la mente, ahorita que estoy preparando mi curso del Apocalipsis, la voz de Dios que habla por medio del profeta Juan, del hermano Juan, del libro del Apocalipsis, diciéndole a la comunidad, salgan al desierto antes de que perezcan, salgan de la Babilonia, de la Roma, del imperio. Salir del lugar del peligro. Y esto sería muy prudente, porque Jesús no está buscando la muerte. Jesús está tratando de evitar la muerte. Porque a veces la gente piensa de que Jesús estaba buscando ser crucificado. No, la cruz le viene a consecuencia de su propuesta de vida. No es de que Jesús salió al otro día a decir, ahí les voy, crucifíquenme, cárguenme el madero más pesado porque voy a redimir al mundo. Eso nunca le pasó por la mente a Jesús. Los sufrimientos, las dificultades le vienen a consecuencia de su opción de comer, de cuidar el cuerpo, de sentarse, de relajarse, de crear comunidades alternativas, de alterar el orden, de cuestionar la ley. Entonces, Jesús se va a este lugar y la gente va a buscarle. Entonces, la comunidad parece que también hay un éxodo de liberación. Saben que donde está Jesús está Dios. Han llegado a descubrir esto, de que Jesús es salud, de que Jesús es vida, de que Jesús transmite esta paz. Y se les adelanta y aquí uno dice, bueno, parece que conocían muy bien a Jesús. Entonces podemos saber, da la impresión en el Evangelio de que Jesús tiene unos sitios
que supuestamente eran sitios solitarios donde Jesús iba a orar, donde Jesús se retiraba a estar en contacto con Papá Dios. Pero resulta que también la gente sabe dónde están esos sitios solitarios. Los apóstoles saben dónde están esos sitios solitarios, y cuando necesitan a Jesús van y lo buscan y lo encuentran. El que busca encuentra, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, parece que no eran tan escondidos esos lugares que Jesús se había encontrado o buscado. ¿O será que Jesús siempre está disponible para la gente que lo busca? Y a mí lo que me llama más la atención es la otra parte del evangelio. Y el hecho de que lo reconocieron, la multitud lo reconoce, y que toda la aldea salga buscando a Jesús. Esto sí realmente fue histórico, imagínense. De pronto ya no va a haber quien trabaje, quien mantenga la familia. Si todo el mundo anda buscando a Jesús y Jesús es itinerante, anda de un lado para otro, es como si la gloria de Dios abandonara el lugar de peligro. Si Jesús representa la gloria de Dios o representa a Dios, donde va Jesús va Dios, entonces la comunidad se siente atraída. Y esto también, en otro plano más teológico, es para decir, la presencia de Dios ya no está en Jerusalén, ya no está en el templo, ahora vive en el margen, en la Galilea, y cruza fronteras ilegales y va y viene. Dios ha cambiado su actuar. A Dios ya no se le encuentra en el ritual, en la ley, en los mandamientos. Este Dios ahora parece ser que camina con Jesús, se solidariza con Jesús, se encarna totalmente en la experiencia de vida de Jesús. Este es el Dios prácticamente que Jesús nos ha venido a revelar. Entonces la gente se va a la aldea, y todo mundo llega antes que Jesús al lugar supuestamente solitario. Y dice, al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos. Nuevamente no se dice si la comunidad desembarcó también. Es aquí donde aún no es la primera vez que nos queda este suspenso. Aquí dice que Jesús desembarcó más anteriormente en el capítulo 5, que es también la liturgia, se brincó este episodio del endemoniado de Gerasa. Jesús va a territorio pagano con los discípulos. ¿Se acuerdan que hubo el ventarrón? Jesús calmó al viento y dice que Jesús desembarcó. No desembarcaron los discípulos. Y aquí también da la impresión de que no desembarcaron. Bueno, por lo menos no lo dice. Y uno se pregunta, ¿será que solo Jesús entiende la misión con un aspecto universal de salvar a toda la humanidad? Y los discípulos o los apóstoles todavía están anclados en el pasado, en querer establecer al nuevo Israel, donde ellos se sienten verdaderamente en las 12 tribus de Israel y sean ellos los que manden, los que gobiernan. Es decir, es cierto que Dios va a salvar a toda la humanidad, pero esta salvación va a pasar por medio de Israel para el mundo. Y lo que propone Jesús, es decir, no necesitamos a Israel. La salvación de Dios se puede derramar en todos los pueblos, en todas las culturas, en toda la gente que cumpla la palabra, que la ponga en práctica, que viva de acuerdo a estos valores. Entonces, nos quedamos ahí en este suspenso, pero lo que sí llama la atención es esta idea de la compasión de Jesús. Jesús que tiene compasión de toda esta multitud porque andaban como ovejas sin pastor. Esta es una imagen muy querida dentro de los profetas, donde Dios Yahvé se pone como la imagen del pastor que va a cuidar, que va a guiar, que va a enseñar, que va a alimentar, que los va a llevar a los verdes pastizales. ¿Quién no sabe ese salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Probablemente el texto bíblico del Antiguo Testamento más conocido, ¿verdad? Porque del Nuevo Testamento, sin razón a equivocarnos, se lo lleva: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Este texto del Evangelio de Juan, del capítulo 1. Entonces,
la imagen de este Jesús que se hace pastor. Fíjense, Jesús quería estar a solas. ¿En qué momento Jesús se convierte en el pastor bueno? En el momento que ve al pueblo. Podemos decir que el pueblo le está enseñando a Jesús a ser pastor. No se nace pastor, se hace. No es un oficio que hay que aprender en el sentido que viene por herencia, sino más bien es un ministerio que se aprende de acuerdo a la necesidad de la gente. El Papa, con tanta insistencia, no solamente nos ha dicho que quiere una iglesia pobre, una iglesia de margen, una iglesia en salida, una iglesia de periferia, sino que quiere que los pastores no sean pastores de escritorio, que no sean de libros, que sean pastores que huelan a oveja. Con este simbolismo, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? Bueno, está pidiendo el Papa refiriéndose a las palabras de Jesús. Que Jesús también aprendió a ser pastor viendo la necesidad. Y esta es la escuela más importante a la que todos estamos llamados, hermanos y hermanas. Ser pastor para cuidar, para sanar, para enseñar, sentir compasión. Si la pobreza, la violencia, si los signos de muerte que estamos viviendo día con día no nos hacen ser más sensibles, no tenemos salvación. Uno tiene que ser pastor cuando trabaja con la comunidad, cuando escucha sus historias, sus vivencias. Entonces nuestra misión tiene sentido. No es que yo le vaya a llevar a Cristo a la gente, es que aquella gente ya tiene a Cristo y ¿saben qué es lo que pasa? Aquella gente me evangeliza. Aquella gente me enseña con su práctica, con su fe, con su estilo de vida, las verdades tan difíciles que uno aprende con un lenguaje tan abstracto como es el lenguaje teológico, que a veces nada más marean a la persona para hablar bonito, pero no encarnan en nuestra vida, no encarnan en nuestro corazón. En la Biblia tenemos muchas imágenes, como les decía, de Dios como pastor, y hay amonestaciones serias también contra los falsos pastores. Ustedes pueden escuchar casi inmediatamente la voz de Ezequiel contra los falsos pastores de Israel, los que explotan, los que trafican con el evangelio, o las amonestaciones de Amós contra los pastores también de Israel, que solamente buscan a la oveja gorda, pero no se preocupan de cuidar a la que está, de buscar a la perdida, a la que está débil, de curar a la enferma. Hermanos y hermanas, ¿cómo hemos reducido este mensaje de Jesús también a ser como falsos pastores? Siempre predicando el evangelio de la prosperidad, predicando que si tú das, que si tú donas, que si tú das limosnas, Dios te va a amar y estás traficando con la palabra de Dios. Es necesario, hermanos y hermanas, que nos mueva solamente el amor a que la gente descubra a un Dios compasivo y misericordioso. Y es necesario entonces que los pastores aprendan a ser pastores con su pueblo, caminen con su pueblo, y que también les eduquen, porque también hay comunidades que ya no quieren ser educadas. Ya dicen, yo así serví, yo así ya aprendí, ya. Uno de los roles importantes de ser pastor, y especialmente en el momento de los signos de la ordenación, cuando a uno lo ordenan, le dan el cáliz, le dan la patena para que haga presente el pan que da vida, el pan que da alimento, y también se entrega la Biblia para que uno enseñe. Y cuando uno quiere enseñar la Biblia, tristemente la gente dice, no, a mí no me enseñes nada, que yo así estoy bien. Y Jesús dice que se puso a enseñarles con calma. Y ahorita,
la próxima semana, o cuando salga el texto, de enseñarles con calma, y que viene después la gente que está en el lugar desértico y que no tienen qué comer y que les da compasión. ¿Qué les está enseñando Jesús con calma? Les está enseñando cómo trabaja la estructura de por qué esta gente no tiene pan, porque no tienen tierra. ¿Y por qué no tienen tierra? Porque hay una invasión, porque alguien se las quitó. Y Jesús les está tratando de enseñar con calma de que ser pobre no es voluntad de Dios, de que ser oprimido no es un destino de decir Dios bendijo a unos y maldijo a los otros. Lo que Jesús les está enseñando es una manera nueva, de allí de donde le viene la autoridad a esta persona, de enseñar de una manera distinta que el origen del mal o el origen de la esclavitud, de la pobreza y de la miseria, en el fondo tienen una injusticia. Y esto lo vamos a descubrir cuando veamos o estudiemos el episodio de la multiplicación de los panes. Así que, hermano y hermana, yo creo que todos en algún momento, todos y todas, estamos llamados e invitados a Jesús a ser pastor. Pero tenemos que ser pastor no porque ya tomé no sé cuántos cursos, no porque tengo no sé cuántos títulos. El ser pastor compasivo y misericordioso no se estudia en la universidad. Se aprende cuando se llora con el que llora. Se sufre con el que sufre. Se pasa hambre con la persona que no tiene qué comer. Yo no les estoy hablando solamente esto de una manera bonita. Si yo les digo que sé lo que es tener hambre, es porque sé literalmente no tener que comer, sé lo que es no tener dónde vivir, dormir en la calle en alguna ocasión. No podemos, hermanos y hermanas, hacernos defensores de los pobres sin ser pobres. Y es allí donde continuamente tenemos que aprender a cuidarnos, a valorarnos y a mirar a toda la gente con compasión y enseñarles solamente una cosa: la misericordia de Dios. Que Dios no se cansa de perdonar. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página de Libicla, nuestro canal de YouTube, nada más ponen Escuela Bíblica Claretiana y ahí vamos a encontrar muchísimos cursos que ustedes pueden ir descubriendo a Jesús como buen pastor, compasivo, misericordioso, que enseña con calma a dejar a Dios ser Dios. No quieras tú endoctrinar a la gente con sermones o con fórmulas establecidas. Háblale de tu experiencia, no de lo que te dijeron que hablaras. Háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida y verás cómo eres un pastor compasivo, un pastor misericordioso. Que Dios les cuide. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.